Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, sí. No hace falta compartir, es algo sobre las imágenes cuando vos las decodificás, o sea, cuando recuperás las imágenes. Ajá. Se supone que no tienen que quedar al 100% igual que las originales, o sea, es un proceso un poco destructivo en el medio, ¿no? O se recupera cien Mm, por ciento igual. No sé a qué te referís con un 100% igual. O sea, Y eh, porque, o sea, yo tengo, por ejemplo, en el 2 viste que ocultás una imagen adentro de otra. sí. Yo tengo la imagen que voy a ocultar tengo de tal forma y después cuando la oculto y luego la recupero, cuando la recupero tiene ruido, tiene bastante, no distorsión, pero se ve con ruido más que nada. Bueno, a ver, una cosa es que vos hagas, está bien hacer un análisis visual de cómo es una respecto a la otra, deberían ser lo más parecidas posible, ¿no? Vos eso lo podés cuantificar de alguna manera, que es comparando ambas matrices de las dos imágenes, de la recuperada y de la que ibas a esconder, ¿no? Entonces vos podés decir, bueno, a ver qué tan distinta es. No sé, te doy un ejemplo. El primer píxel era, qué sé yo, 150 y en la imagen recuperada tenés, no es lo mismo tener 148 que tener 20, ¿entendés? Vos podés ir diferenciando qué tan distintas son las matrices entre sí. Entonces, como le decía a Gael recién, puede ser que uno de los problemas por lo que te esté pasando eso es por cómo guardes vos el archivo. ¿Entendés? Que lo estés guardando en un cierto archivo que te lo comprime o distorsiona y cuando querés recuperar no te la deja igual. ¿Sí? Pero si vos lo haces desde la matriz en memoria, debería ser igual. Sí, yo lo estoy haciendo en memoria, pero no me la recupera ni en el inciso 2 ni en el 3 me la recupera 100% igual. En el 3 ponele, se ve bastante mejor que en el 2 la recuperada, pero sin ser fiel a la original, digamos. Bueno, pero ¿qué tanta diferencia tenés? Pues si no podemos cuantificar eso es medio difícil. Y ya de por sí, tipo, sin hablar matemáticamente, visualmente es bastante la diferencia. Pero bueno, de última me pongo a comparar las matrices y ¿Y ahí veo qué tanta diferencia hay. cómo estás codificando? Depende del inciso, pero en ambos ocultando en los bits, o sea, según el método que te pide. Claro, pero vos, por ejemplo, en el punto 2 vos lo tenías que hacer por signo, ¿no? Sí, Entonces, vos agarrás tu imagen original, ¿bien? Entonces te vas fijando píxel por píxel y en base a los píxeles te fijas cómo son los signos, ¿no? Ahora, de la matriz que vos querés esconder, ¿cómo la estás poniendo adentro de la otra? Porque cada píxel de la imagen que vos querés esconder son 8 bits, sí, ¿sí? Entonces, si usas 8 casillas de la imagen original, recién vas a poder esconder un píxel. ¿Lo estás haciendo de esa bien. manera? S- Algo así, pero lo voy a volver a plantear, lo que dijiste ahí, a ver si me dan la vuelta. Pero sí, sí, Porque, algo así. porque, o sea, tenés que ir escondiendo de a un píxel para que recuperar la información completa, porque si vos, no sé, la verdad que no se me ocurre otra forma de hacerlo, pero si codificás de otra manera, o sea, comprimiendo información, puede que esa sea una razón. La verdad que no sé cómo es tu código, digamos, pero Bien, bien, si bien. vas metiendo de a un píxel no deberías ver grandes diferencias. De a un bit. A todo esto yo te hablo de la recuperada, no de la imagen estego, digamos, la que tiene la información oculta. Sí, 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 de la recuperada. Bueno, primero Ok, ok. comparalas. Comparar la recuperada con la que querías esconder, digamos. Y ahí vas a poder cuantificarlo, por lo menos, ¿no? Bien, bien, perfecto. Gracias. Bueno, yo ahí le pregunté a Pablo a ver si podemos extender. Después, cuando me responda, les aviso. Joya. Se me había cortado el wifi, ahí recién puede volver, perdón. No sé si eh, alguien quería hacer justo una consulta, si no para compartir pantalla. Compartí, compartí.
Ahí se ve, supongo que sí. Eh, En el inciso 2 se supone que vos, em, por cada una, o sea, por cada componente real e imaginaria, tenés que guardar un bit, ¿no? O sea, tenés que hacerlo dos veces. Sí, a ver, eso quedaba un poco a su criterio, por eso en el enunciado, déjame que busco el TP un segundo, acá está. Ahí está. Bueno, fíjate que ahí en el 2, apenas empieza, antes de decir 2, dice detallar para ambos casos cuál es la estrategia utilizada para codificar la información. O sea, eso era arbitrario, lo podían elegir ustedes. Como, si querés, Pero, por vamos ejemplo, con... no puedo elegir que si, no sé, si ocurre este caso, únicamente mirando la parte real, que se cambia el signo de ambos, del real y del imaginario. Tengo que hacerlo por separado, o sea, tengo que hacerlo dos veces. Bueno, eso es justamente lo que tenías que evaluar. No, no sé cómo lo hiciste. Lo hiciste en los dos, en la parte real y Sí, en la parte imaginaria. sí. O sea, lo único que va a cambiar si lo haces diferente es cómo te va a quedar tu imagen estego, ¿ok? Pero después al decodificar deberías tener la misma imagen, digamos, la misma que ocultaste. A mí la estego me queda súper oscura. No sé si no se va a ver acá compartiendo. Sí, sí, Eh, ahí se vio igual. es que no se nota. A ver, pará. Es que encima es como medio transparente, entonces el fondo es negro, no se nota nada. Pero antes me daba, por ejemplo, en negativo. O sea, exactamente la misma imagen, pero en negativo. Y ahora me da así como súper oscura, eh, A que ver. nunca logré. Ya no distingo nada. Distingo un poco. Ah, los pelos del gato. Se ve como negativo, ¿no? Es tan negativo, sí. Acá creo que se va a ver mejor. A ver, dale. Bueno, a ver, ahí podríamos Sí. hablar con Diego, que ese ya lo terminó. Bueno, Diego, tu imagen estego la tenía bastante parecida al original. Sí, obvio que no va a quedar igual, obvio que no va a quedar igual porque está escondiendo información, pero se espera que sea parecida. Esa es la idea de la esteganografía. Bueno, dale, compartí y si querés después también contá cómo estuviste, cómo fue tu método de codificación, así Gael puede comparar con el suyo, digamos. Sí, sí, sí. Ajá. Ujú. Bien.
¿Pero por qué el último bit si estamos hablando del 2? Dijiste algo de que modificaste únicamente el último bit, pero eso no es para el 1 con el LSD. Yo no te terminé de entender ahí igual, Diego, porque, a ver, vos en el punto 2 estás pasando a la transformada de Fourier, ¿ok? Entonces vas a tener una matriz de números con parte real y con parte compleja, ¿ok? Ahora, vos tenés que evaluar el signo de la parte real y de la parte compleja, ¿ok? Bueno, lo que ustedes tenían que elegir es cómo iba a ser la estrategia de codificación de la imagen a ocultar. Entonces, en tu primer componente de esa matriz de transformada de Fourier 2D, ¿qué ocultas de la imagen que querés meter? Porque, o sea, a ver, ahí comparto. Mira, a ver si podemos poner esto en común. Acá está. Bueno, ahí están viendo mi paint. Sí, ¿Eh? sí. Sí, sí, ahí se ve. Bueno, entonces, nosotros, esta era nuestra imagen original, ¿sí? Voy a hacer un par de píxeles nomás acá. Acá. Voy a hacer 3 nomás y el resto se sobreentiende. ¿Sí? Ahí y ahí. Bueno, entonces, si yo esto le aplico la transformada de Fourier 2D, espero tener lo mismo, pero ahora cada, lo que antes era un píxel, ahora va a ser una parte real y una parte imaginaria, una I más B, ¿ok? Entonces yo tenía que evaluar el signo de A y el signo de B, eso es lo que te decía la consigna. Ahora vamos con otro color, con la imagen que yo quiero esconder. Esta es la imagen que yo quiero esconder. Entonces, mi imagen también va a tener píxeles, pero cada píxel va a ser un valor de entre 0 y 255. Voy a estar en la escala de grises, ¿no? Ahí estamos. Ahora, yo esto lo puedo binarizar. Y cuando lo binarizo, ese número entre 0 y 255 va a estar representado por, vamos a ponerle otro color, va a estar representado por 8 bits. Entonces acá tenemos 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 bits. ¿Sí? Pero esos 8 bits recién van a representar un píxel. Entonces, lo que yo le decía es cómo hicieron esto. Si de este bit es el que van a esconder acá, y este bit, el segundo, es el que van a esconder acá. Y así, entonces, recién en 8 lugares de su imagen original pueden meter un píxel de la otra imagen. Ahí no deberían tener pérdida significativa de información. Profe, Sí. nosotros lo hacemos así, de esa manera, escondiendo así, Ujú, y, o sea, la imagen que escondemos siempre más chica, exacto. y lo que nos pasa es que la imagen esterco se ve como muy, muy, muy rota, y la forma en que se ve mejor es cuando escondemos una imagen todavía más chica, que por ahí modificamos menos espectro, pero no sabemos que también está que nos ocurra eso, digamos, que salga media con ruido. Ujú. No, 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 está perfecto que usted, o sea, está bien como lo fueron resolviendo, pues la idea también es que le quede bien la imagen de Stego. A ver, para decirlo, para cuando nosotros lo evaluemos, lo que queríamos era esto, que jueguen un poco, se vayan fijando cómo era la mejor estrategia de codificación y que les funcione el decodificador. Con eso está bien. Después ustedes pueden decir, bueno, la imagen Stego queda mal si hago esta estrategia por esto y queda mejor si hago esto por esta razón, ¿sí? La idea era que jueguen un poco con diferentes estrategias. Ahora, ¿cómo me decís vos, Diego? ¿Modificaste solamente B o no? No sé si... O sea que modificás signo de A y signo de B. No, no te termino de entender ahí. ¿Y cómo recuperar los píxeles, digamos? O sea, ¿recuperás esto? Y en estos, o sea, dejás la componente real e imaginaria como estaba, algo así. No, o sea, no te termino de entender dónde estás escondiendo la información, porque vos necesitas todos estos píxeles para recuperar la imagen roja, ¿no? Bueno, y cuando sí, 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 decime. No, no, digo si esto también lo habías intentado así tal cual.
O sea, básicamente en cada bit lo metía en un bit de la imagen original. O sea, básicamente la que se te modificaba era la stego. Y cuando recuperabas, claro, ahí no sé, yo hubiese esperado que la imagen recuperada sea igual a la roja ahí. Bueno, exacto. Sí, no, no, para nada. De alguna manera, es como el caso anterior que antes poníamos el símbolo este de ampersand. Bueno, tenés que decirle de alguna manera cuánto vas a decodificar, digo. Ok, o sea, ¿De cuál estaba hablando? Pero yo había entendido que tenías que hacer una imagen, o sea, que tenían que decodificar la imagen, no el texto. Porque si no es como hacer un decodificador para el punto uno o parecido. sí, no, en realidad es como dice Diego, tenés que meter texto, pero con el formato de como aparecía en el 3 de esa forma, digamos. Yo para el uno me funcionó, para el 3 pensé que había que encontrar una imagen, por eso estaba enloquecido que el 2 no me salía. No, 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 a ver, para las preguntas tienen que ponerla en modo texto, pero en vez de decodificar igual que en el uno tienen que decodificar como en el 3. O sea, cambiar las componentes de la transformada de Fourier. Para ese no necesitas nomás sacar si Q es par o impar. Claro, porque tenés un delta de 1, tenés que hacerlo con delta 1. Bueno, en realidad puede que te cambie un poquito el A con el round, ¿sí? Y después solamente importa el signo, ¿no? Profe, yo sinceramente me estoy perdiendo muchísimo con
que hacer en el 3. Porque yo tenía entendido que era esconder una imagen adentro de otra como en el 2, pero ahora estamos hablando de texto y no estoy seguro de qué habría que hacer entonces. Miren, ahí lo voy a mostrar en el Paint. ¿Entendieron cómo se hace el tema del round y el signo, no? Básicamente, yo voy a tener una imagen que va a ser mi imagen original, ¿sí? Que voy a tener todos sus píxeles. Yo a eso le calculo la transformada de Fourier. Ahora obtengo una matriz con componentes, ¿sí? Perdón. Cada componente tiene una parte real y una parte imaginaria. Hasta ahí estamos, esa parte es sencilla. Ahora, lo que tienen que hacer es ocultar un texto. O sea, es muy parecido al anterior. Por ejemplo, no sé, como aparecía en el primero, yo quiero ocultar el hola, ¿sí? Ahí vuelvo al Paint. Quiero ocultar la palabra hola. Esto lo vamos a pasar con ASCII a un código numérico que era 72, 111, 108, 97. Bueno, entonces ahora ese 72 lo pasamos a binario. Que por ejemplo el 72 en binario era ese número. Un poquito más grande. ¿Sí? Entonces, si tenemos ese número en binario, esta ya es mi transformada de Fourier 2D. Vamos a ponerla acá. Ahí, ahí. Entonces acá vamos a tener A1 más I por B1. En el primer... uf. A1 más I por B. Esa es la primer componente de la matriz, ¿no? Bueno, entonces, el bit que nosotros vamos a querer esconder es este, ¿sí? Y ese lo tienen que llevar acá. El segundo, que es este, va ahí. El tercero es este 0 y lo llevan a la tercer componente. No sé si ahí más o menos se entiende. Sí, Hasta sí, o sea, más que nada la duda que tenía yo era si en el 3 tenemos que tener un modo para imagen y un modo para texto, o solo para texto. es que Entonces, si entendí. lo único que termina importando son los bits. Entonces Claro, una imagen y un texto es lo mismo. sí, pero Y no, pero para es re saber que, difícil recuperar la imagen. Lo mismo, el texto de repago. claro, bueno, el tema con la imagen también es eso que estaban hablando hoy, que con las variaciones de delta tampoco veíamos mucho la diferencia entre la imagen. Pero, pero bueno, O veo sea, qué hacemos. básicamente se fijan cómo es este bit, ¿sí? Y según eso se fijan cómo es el signo este. Porque el delta Ujú. termina siendo 1, ¿ok? Entonces su nueva matriz A1' más IB1', este A' va a estar
codificado de acuerdo a este bit acá, a ese 0, en este caso, para el hola, para la H. La modifico a 1 y cuando llegue a A8' y B8', con esto voy a completar los 8 bits que corresponden a la primera letra del texto. ¿Se entiende? Sí, sí. De todos modos, no sé cómo va a ser Pablo con las defensas, pero los que le toque conmigo, les voy a dejar unos días para que charlen entre los distintos grupos y se pongan de acuerdo de cómo hacer ese decodificador, ¿sí? Pero esta debería ser más o menos la dinámica de cómo siguen la codificación del texto del otro. O sea, es igual al 1, nada más que en vez de usar el significativo de este píxel, como era en el caso del 1, utilizás el método del delta, digamos. Claro, sí, ya entendí. Porque antes lo único que hacíamos era agarrar este acá, lo binarizábamos, o sea, teníamos, por ejemplo, no sé, un 152, que correspondía al píxel de la imagen. Lo binarizábamos en 8 valores y modificábamos este último. ¿Sí? Ahora es más o menos similar, nada más que modificamos las componentes de la transforma de Fourier. Entonces es necesario tener un decodificador para la imagen que escondes en el 3. No el de las preguntas, sino la imagen. Claro, o sea, Pero yo entendí obviamente. que el 3 es sobre la imagen como tal. Lo del texto que aplica el método del 3 es solamente la parte de los grupos, de las preguntas, ¿o no? Exactamente, lo del texto a los grupos nomás. Pero lo digo, el 3 es sobre ocultar la imagen adentro de otra, sobre Sí, todo sí, con el sí, método del el delta. 3 sí, el 3 sí. Pero entiendan que el método, lo único que comparten entre los dos es la forma de ocultar, que es modificando, utilizando el delta, el signo y el q para cambiar los valores de la transformada de Fourier. Pero, o sea, lo que tienen que tener presente es que es solamente información en bits. Puede ser una imagen, puede ser audio, puede ser texto, pero lo importante es que la información esté binarizada. Profe, Ujú, ¿cómo andás? Yo tengo una consulta de como cuál es bien el procedimiento concreto, o sea, porque pone, nosotros hacemos la transformada de Fourier, modificamos la transformada en el 2, los signos, pero después ujú. cuando realizamos todo el proceso inverso, volver a mostrarlo como imagen, se pierde mucha información, sobre todo en la parte imaginaria. O sea, aplico la antitransformada y después probamos dos opciones. Una función de NumPy que se llama clip, que lo que hace es todos los valores que se encuentran entre 0 y 255 se los queda y los otros los elimina, por así decirlo. Y después probamos realizar una normalización, o sea, buscar el valor mínimo y máximo y con eso mostrar, digamos, la escala de grises y blancos según los valores mínimo y máximo que encontramos. Pero el problema más que todo es ese de nuestro grupo, digamos, como que cómo hacemos para no perder tanta información al momento de realizar la antitransformada y mostrar una imagen. A ver, no sé si termino de entender. Me, Sí, si querés comparto. dale, dale.
¿Se ve ahí más o menos? Ujú. Bueno, nosotros modificamos la parte real e imaginaria por cada bit, ¿no? Y más o menos el resultado nos queda algo así con la... A ver, ¿se ve? Todavía no me cargó. Sea, la imagen se ve así gris. O sea, esto con la parte imaginaria. Nosotros tenemos sobre todo problema con la parte imaginaria. Algo. Pero si yo ahora en el decodificador nomás tomo la Bueno, parte real, primero que nada, ¿están modificando la parte real e imaginaria a la vez? claro, por cada, o sea, yo tengo un solo bit y modifico los dos. O sea, los dos negativos y los dos positivos. Si yo solo tomo en cuenta la parte real, o sea, tipo en el decodificador dejo de mirar la parte imaginaria, la imagen recuperar es mucho mejor. El tema es que la estego me sigue quedando muy fea, o sea, me queda, o sea, se nota así un poco la forma, pero está toda grisácea. Eh, pero sobre todo nosotros creemos que perdemos mucha información acá, o sea, acá nosotros modificamos la matriz, ¿no? En la parte real y imaginaria. Ahí está, eso Sí, es lo que te preguntaba. Cuando estás modificando, ahí estás haciendo la codificación, ¿correcto? sí, la codificación. Bien. Bueno, y por ejemplo, si el bit que te toca modificar es uno, modificas las dos partes, la real y la imaginaria a la vez. Exacto, por un bit modifico las dos componentes modifico. Si el bit es igual a uno, modificas la real y la imaginaria. Perfecto, ok. Sí, y también nosotros, según investigamos, Ujú. bueno, como la transformada de Fourier en una sola dimensión, la transformada de Fourier en dos dimensiones también es simétrica. Entonces, nosotros lo que hacemos es modificar, no sé si está bien, o sea, pero nos dio mejores resultados hacer esto. Modificamos como la que tenemos que modificar y modificamos su simétrica. No sé si me explico. O sea, modificaron O sea, como, modificamos dos como bits. cíclico, ¿no? Exacto. Ok, Eh, Esto hace que tengamos menos bits totales para modificar exacto, en correcto. total, pero nos da un mejor resultado al momento de recuperar la imagen y de la imagen esteo en general. Pero, pero bueno, eh, Es justamente esa era un poco la idea del TP, que ustedes jueguen un poco, investiguen qué es lo que está pasando en la transformada. Así que, o sea, me gustó el resultado que mostraste al final, que recuperaste la imagen original perfecta. Lo importante es que básicamente digas, bueno, esto está pasando por esto, investigamos que la transformada era simétrica, por eso hicimos esto y fíjate cómo mejora. Todo eso es lo que nosotros queremos, digamos, ¿no? Que hagan esa investigación, digamos, ¿bien? bueno, ok. Otra, eh, a ver, lo que tenés que tener en claro es que el decodificador tiene que estar acorde a lo que hace el codificador, ¿no? Eso es importante, tienen que estar como, sí, sí, sí. Eh, mientras eso se mantenga, después lo que podés cambiar es decir, bueno, fíjate que vos ahí estás modificando parte real y parte imaginaria. eh, Capaz que podés decir, bueno, solamente modifico la real y voy avanzando de a uno y cuando ya completo la matriz, ahí empiezo a cambiar la imaginaria, esa es otra forma. sí, nosotros, sobre todo, como te he dicho, tenemos problema en recuperar la parte imaginaria. O sea, porque ahí nosotros solo teniendo en cuenta la parte real, se ve, va, como te mostré, se ve bastante bien o hasta igual. O sea, la parte real la recuperamos completamente. Ujú. Pero si yo ahora, eh, en vez de acá tomar solo la parte real, tomo la parte imaginaria en el decodificador. O sea, ya sé que codifico las dos, pero en el decodificador nomás tomo en cuenta uno, ponele, la parte imaginaria, no recupero nada. Sí, es el tema que tu decodificador no está yendo de acuerdo a lo que hacía el codificador. Vos Sí, sí, el sí. decodificador lo tenés Pero que dejar al modificar los dos signos, o sea, modifico los signos de las dos partes, ¿no? Pero nomás miro una sola parte, no sé, o sea, no debería modificarse tanto, digo yo.
O sea, Bueno, ya sé que eso, no va de la mano lo que hace el codificador que lo que hace el decodificador, pero si yo modifico los signos, la parte real y la parte imaginaria, y solo miro la parte imaginaria, eh, a ver, vos también te podrías preguntar, che, ¿por qué estoy modificando las dos partes si con modificar una ya puedo obtener el bit que necesito? ¿Sí? Como que ahí está el criterio de ustedes, pero no sé, en el caso que lo hayas hecho así, decir, bueno, mi decodificador cuando recupero la parte real me agarra mejor la imagen por esto, y si tomo solamente la parte imaginaria, no ocurre por aquello, ¿sí? Pero ahí es justamente donde ustedes podían, eso era arbitrario de cómo metían la información en la imagen esteo. ok. No, yo le puedo preguntar si alguien había encontrado algún procedimiento más que todo correcto para poder relevar información de los lados. O sea, nosotros, va, a mí lo que me molesta es eso, como que no pueda sacar información de las partes imaginarias. Pero bueno, Sí, a ver, en realidad depende cómo la estás leyendo. es que leyendo que te refieres al decodificador, ¿Cómo, perdón? leyendo te referís al decodificador. Sí, exacto. Es que yo creo que el problema no es el decodificador, porque el decodificador trabaja bien. El problema es cuando yo agarro la imagen, o sea, modifico la transformación de Fourier y obtengo la imagen y después de la imagen quiero hacerle la transformación de Fourier de nuevo. Me explico, no me da el mismo resultado. O sea, eh, yo comparo las dos matrices y no son iguales. La modificada y después cuando yo le aplico la transformada de Fourier a la imagen esteo. Vos le aplicás la transformada a la imagen estego. Ahí obtenés una matriz de números complejos. Sí. Y esos números complejos no son iguales a los que yo modifique acá. O sea, a ver. También Ok. escuché que vos habías dicho de que probar o guardar la matriz. Si yo guardo, o sea, apenas modifico mi matriz, la Claro, guardo pero vos estás guardando la imagen estego y después le aplicas la transformada. guardo la imagen esteo y después le aplico la transformada, sí. Bueno, ¿en qué la estás guardando? Pero no en memoria estoy trabajando. O sea, si bien la Ah, estás guardo en el trabajando. disco, Ok, está en ok. memoria la imagen esteo. Nosotros creemos que es por algún tipo de compresión de comprensión, no sé si es la palabra correcta, pero bueno, como que perdemos información sobre todo acá. Cuando hacemos la inversa de la transformada y nos quedamos con la parte real de la inversa de la transformada al momento de codificar. Ah, como que estás perdiendo la información de la parte imaginaria, decís. Sí. Sí, eso puede ser. Profe, Ujú. perdón, cuando me toca plotear, únicamente puedo plotear si yo hago NumPy absoluto a la inversa de la transformada. Pierdo un montón de información ahí. Según yo, no debería, pero puede que tenga problemas por el ploteo. Si no, no me deja plotearla, si no hago eso. Estás hablando, a ver, ¿en qué parte del proceso? Una vez que terminás de ocultar la imagen, para volver a recuperarla tenés que aplicar la inversa. Porque Para vos ya recuperar la hiciste la imagen transformada. estego. Claro, vos ya hiciste la transformada, ya hiciste, cambiaste los signos, hiciste todo el proceso, y para recuperarla, para poder plotearla, tenés que aplicarla a la inversa. Ujú. Cuando aplicas la No puede. inversa, ¿qué te queda? Te queda todo negro. No, no, es que no me deja plotearla si yo no le pongo el absoluto antes.
como que no puede procesar, no la puede procesar. Sí o sí me obliga a ponerle NumPy Absolute antes de llevarla al ploteo. Fíjate qué tipo de números, sí, el tipo del número que te está dando al hacer la antitransformada. Primero empecemos por ahí. Porque vos deberías obtener números reales ahí al antitransformar. Nosotros teníamos ese problema antes, que cuando antitransformábamos, sigue estando, cuando antitransformás, muchas veces quedan valores imaginarios por errores como numéricos de cómo funcionan las funciones de transformada, Ujú. y nosotros usamos al final del antitransformada ponemos punto real, que obtiene solo la parte real, y con eso nos está funcionando. Y sí, ahí. Podemos reconstruir muy Debe- bien la imagen. sí, debería ser muy chica la parte imaginaria esa que les queda. Porque básicamente en la teoría dice que si ustedes antitransforman tendrían que volver al dominio temporal, por así decirlo, ¿no? O por lo menos no al dominio de la frecuencia. Entonces cuando no tendrían que tener números complejos directamente. Puede ser algo numérico el algoritmo que les dé el complejo, está bien que tomen la parte real. Y ahí les queda bien, supongo, ¿no? Nosotros cuando hicimos eso ya nos solucionó. También hay otra función de transformada, que en lugar de ser FFT, es RFFT, que hace más o menos lo mismo, solo toma Sí, una que son parte real, real. pero tiene más error. Sería RIFFT, ¿no? Claro, sería la anti, sería IRFFT. Ahí está, ok, ok. Pero cuando transformás tenés que usar RFFT. Si usas FFT normal y después de antitransformás con IRFFT, está mal porque son distintos algoritmos. Tengo un problema es que cuando hago la transformada inversa, me queda bastante, un número imaginario bastante grande por alguna razón. Y por eso es que yo terminé eh, duplicando la imagen. Eh, Aplicándole el qué, perdón, te escucho medio mal. sí, perdón, no tengo micrófono. Me quedaba un número imaginario bastante grande, así que lo que yo hice fue duplicar la imagen, tipo duplicarle la altura y que la primera mitad sea la inversa, los reales de la inversa, y la segunda mitad sean los imaginarios de la inversa, porque si no, No, no me sale, la, y no me devuelve la imagen oculta. tendríamos que ver por qué te están quedando imaginarios tan grandes, de cuánto es grande, por así decirlo. 500. No, ahí hay algo que no está bien, no va, no debería. Va a ser divertido, porque van a ser todo distinto. Ahí está, ahí me llevo la imagen, a ver. No, tan enorme eso, las componentes. Ahí estoy viendo ahí tu imagen, Gal. Sí, son horribles.
Pero es el método, o sea, es el de la librería, es el de NumPy. No tiene nada raro adentro. Bien. Pero por lo menos usando el punto real en vez del ABS se deja de ver en negativo, que es el que usaron los chicos. O sea, se ve muy, muy gris, pero bueno, ya se deja de ver negativo. O sea, diferente a cómo te salía inicialmente. Pues vos me Sí, habías sí, mostrado. sí, que estaba como muy, muy negra. Bueno, ahora es todo lo contrario, sale muy, muy blanca, pero por lo menos ya se ve más parecida a la original. Queda como ¿viste la que había mostrado uno de los chicos que era como muy, muy gris? Sí, sí, Pero debe sí. ser por cómo estoy codificando yo, que estoy usando, cambio tanto en la real como en la imaginaria. Entonces estoy haciendo cada 2 bits, eh, o sea, en ambos, por píxel. No importa, eso. Bueno, me pierdo un poco con cada uno, pero. Claro, yo estoy en el grupo con Gael y lo que tengo entendido es que nosotros en un componente de la transformada ocultamos 2 bits, uno en el real y uno en el imaginario. Corregime si Sí, estoy diciendo cualquier cosa, no, Gael. Sí, no, sí. eso está bien, digamos, en cada bit podrían meter una componente. O sea, la otra que queda ahora es probar qué pasa si solo se hace en la real y solo, o solo en la imaginaria. Pues a lo mejor modificando las dos queda, por eso queda cualquier cosa. Las dos a la vez para un bit o qué en particular. Claro, o sea, vos mientras vas recorriendo la matriz de la transformada para una casilla, para el 00, ponele, separo real e imaginaria y en ambos Ujú. hago el cambio. O sea, meto 2 bits en un solo píxel. Podría, sí, sí, sí. Pero queda horrible. Por eso digo, Ahí queda horrible, decís. sí, se pierde mucha información. Y Al la menos la otra que habían forma, mostrado que solo, que por ejemplo por cada bit cambiaban ambas componentes y ahí se veía mucho mejor. Así que, ok, bueno, eso es algo que lo pueden analizar, digamos. Profe, mi Ujú. grupo también tiene más o menos el problema que todos, pero a nosotros nos pasa con la imagen esteo con signo, que nos aparece todo en negro. O sea, no se logra distinguir absolutamente nada. Pero después recupera bien la imagen, sería. Bueno, eso es lo importante, que ustedes por lo menos recuperen bien la imagen, después vayan cambiando la forma en que codifican, mientras siguen recuperando bien la imagen que querían esconder y vayan viendo qué es lo que va cambiando en cada forma de codificación. Pero no se preocupen que para la evaluación, mientras puedan hacer bien el decodificador, con eso está bien, digamos. Lo que nos interesaba a nosotros es que vayan jugando un poco y digan, bueno, me queda mal la imagen estego, pues estoy modificando esto, ¿sí? Pero si lo pueden recuperar, está bien. Ah, bueno, genial.
Bueno, son las 3 de la tarde acá. No, bueno, no, que sí, estoy acá en la oficina. Bueno, dale, Diego, nos vemos, cuídate. Sí, 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 lo comparto en el Teams. Sí, sí, sí. Hago ahí en la pestaña de consulta. Profe, Dale, Diego, cuídate. Gracias a vos. Hasta luego. profe, Listo, ahí acá me acaba de responder Pablo. Eh, como mucho hasta el domingo al mediodía, me dice, como por el tema de las defensas. Y después me dijo que tienen el mismo vencimiento en el campus, pero lo podrían entregar vencido hasta el domingo 15, ¿sí? Pero eso ya calificaría como vencido. Así que si lo pueden entregar lo antes posible, mejor, sobre todo porque el martes creo que él ya va a empezar con las defensas. ¿Y nos dividen igual que la profe, otra vez o es lotería de nuevo? La verdad que no sé, pero me parece que va a tocar como... yo generalmente agarro los últimos grupos y él agarra los primeros, así que puede que sea igual. No estoy seguro. Pero, o sea, el año pasado era así. Y todo el año nos tocaron medio que la misma gente a cada uno. profe, entonces, ¿qué hago con lo de que queda muy grande la parte imaginaria? Bueno, ahí, o sea, yo estoy evaluando acá mi código y cuando hago la codificación, cuando hago la